Capítulo 3. ¿Cómo establecer una vida de dominio propio? Panchito era un muchachito típico de 2 años, haciéndole a su madre la vida miserable, tal como probablemente él pensaba que ella se la hacía a él. Estaba decidido a hacer lo que se le antojaba. Ella tenía otro plan. Así que estaban enzarzados en un clásico conflicto de voluntades. Por fin, habiendo perdido otra batalla ante su adversario, el pequeño Panchito se fue arrastrando los pies al comedor para estar a solas. Empujó una silla hasta la ventana, se subió a la silla, retiró las cortinas y contempló por el vidrio el atareado mundo de afuera. Las madres sabias saben que deben vigilar a sus pequeños de 2 años que están muy callados por mucho tiempo. Así que después de que pasó un tiempo, la mamá de Panchito se asomó al comedor para ver qué estaba haciendo. Al entrar ella calladamente al cuarto, le oyó decir en voz baja: «Tengo que largarme de aquí. Es la batalla eterna». Como padres, a menudo nos cansamos del conflicto. No obstante, debemos seguir siendo consistentes para establecer límites y mantenerlos con la vara y la corrección. Nuestras palabras y nuestras acciones deben ser las mismas, de modo que nuestros hijos nunca tengan que luchar, tratando de hallarle el sentido a un mensaje doble. Escribo eso incluso al recordar que yo mismo he roto esa regla un buen número de veces. Recuerdo cuando nuestros 4 hijos eran chicos y la pequeña Colin se insolentó en una ocasión. Su madre me dijo: «O bien tú te encargas de ella o yo lo hago». Así que le dije a Colin: «Vete a tu cuarto, jovencita». Mientras ella subía a su cuarto, remoloneando por la escalera, pude oír los lloriqueos, y antes de que yo llegara al escalón más alto, yo estaba atragantándome con las lágrimas. Si usted no detesta en lo absoluto el pensamiento de darle una zurra a su hijo o hija, necesita reevaluar sus motivos. La seguí a su cuarto y cerré la puerta al entrar. Su carita redonda se volvió a la mía y yo le dije: «Cariño, necesitas saber algo antes de que estas nalgadas caigan sobre ti. Esto me duele a mí más que a ti». Ella respondió: «Pues bien, entonces papá, no lo hagamos. Ambos nos sentiremos mejor». Así que no lo hice. No logré reunir valor para hacerlo. Le dije: «Prométeme que no le dirás a tu madre que no te zurré». «Te lo prometo, papá, te lo prometo. Nunca se lo haré saber». Muy a menudo el problema no son los muchachos con voluntades férreas, sino más bien los padres con voluntades débiles. Sin un mensaje claro y consistencia firme, ¿cómo puede aprender el hijo? ¿Alguna vez ha tratado de jugar un juego cuando las reglas cambian constantemente? Lo enloquece a uno. Pensé en esto cuando Cynthia y yo estábamos en una gira por Europa Central con un grupo de personas. Disfrutamos de una extensa conversación con el hombre que conducía el vehículo que llevaba a nuestro grupo de sitio a sitio. A poco habíamos descubierto que era de Bélgica, y cuando no estaba conduciendo un autobús de giras, era psicólogo profesional de perros. Le dije: «Está bromeando. Nunca antes había conocido a un psicólogo de perros». Me dijo: «Lo soy, y eso es lo que me encanta hacer». En realidad, sin embargo, soy psicólogo de dueños de perros. Rara vez encuentro a un perro malo. Luego continuó: «En serio, rara vez encuentro un perro malo.
Veo abundancia de malos dueños de perros que no saben cómo tratar a sus perros. Así que paso mi tiempo enseñando a los dueños de perros cómo entrenar a sus perros. Empiezo diciéndoles los 4 elementos esenciales para cultivar la conducta que quieren. Todavía recuerdo esos 4 elementos. Primero es conocimiento, aprender cómo piensa el perro. El segundo es tiempo. Si uno no pasa tiempo adecuado con el perro, el animal seguirá fuera de control. El tercero es consistencia. Las reglas que uno estableció ayer se deben aplicar hoy y todos los días, sin excepciones. Cuarto, paciencia. Los perros fallarán mientras se los esté entrenando, harán sus trastadas. Y entonces hizo el comentario, ¿sabe? Se parecen mucho a los niños. En ese momento se me ocurrió que nuestro problema principal no es que los muchachos están fuera de control. Tenemos padres que nunca han ayudado a sus hijos a sujetarse bajo control para empezar. Tal vez usted es uno de ellos. Si es así, este capítulo es para usted. ¿Cómo terminar el legado de pecado de su familia? Hemos aprendido que cuando Dios nos da un hijo, no nos entrega un pedazo de barro, esperando que se lo moldee. El Señor formó a ese hijo o hija con un conjunto de dones, puntos fuertes, un cierto temperamento y un destino. Cada niño es diferente, así que debemos educarlo de acuerdo a su camino, su manera característica. También hemos aprendido que todo niño tiene una inclinación al mal como parte de su naturaleza. Todos nacemos con esa inclinación. Somos pecadores por naturaleza, por decisión y por nacimiento. Ninguna parte de nosotros queda sin que esta corrupción la toque, y eso quiere decir que estamos separados de Dios. Solo Jesucristo puede curar esta enfermedad fatal. Recibimos esta sanidad al recibirlo por fe, confiando en Él y solo en Él para la restauración de nuestra relación con Dios Padre. El Hijo necesita un Padre que le enseñe sobre el Salvador. Sin embargo, incluso después de que el Señor Jesús ha venido a residir en la vida del niño, la inclinación al mal del Hijo le impulsa en forma habitual a la rebelión, a hacer las cosas a su manera. Charles Bridges escribió, «La insensatez es primogenitura de todos». Quiere decir, la misma raíz y esencia del pecado es una naturaleza caída. Incluye todos los pecados de que un niño es capaz: mentir, engañar, rebelarse, perversidad, falta de sumisión a la autoridad, aptitud terrible para el mal y una revuelta contra lo bueno. Esto es cierto de toda persona y de todo niño. Es cierto de usted, de mí y de nuestros hijos. No solo que ellos heredan de nosotros una naturaleza corrupta y de pecado, sino que también heredan una propensión a pecados específicos. En Éxodo 34, del 6 al 7, Dios vino a Moisés en una manifestación física impresionante en el monte Sinaí, rodeado de nube, luz y estruendo que estremecía la tierra. El Señor dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero entonces continuó con esta escalofriante advertencia: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Deténgase un momento y capte todo el significado de esa advertencia.
Se la repito. Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Le parece eso injusto? Admito que a mí me lo pareció, hasta que me di cuenta de que mi noción del pecado es el problema y no la justicia de Dios. Nosotros sencillamente no tomamos al pecado con suficiente seriedad. Cuando lo hacemos, podemos estar agradecidos de que Dios, en su gracia, se detiene en la tercera y cuarta generación. La palabra hebrea que se traduce visitar quiere decir contar, enumerar, visitar, preocuparse de, cuidar, buscar, castigar. Su advertencia es en realidad una expresión de gracia. Ciertos pecados tienden a repetirse en la familia. Esta es la promesa del Señor para rastrearlos y eliminarlos, a fin de impedir que el pecado se propague de una generación a la siguiente, creciendo más fuerte cada vez. La raza humana podría exterminarse a sí misma por completo si Dios no hiciera algo para detenerla. Considere también la palabra iniquidad. Esta palabra solía ser vocabulario regular entre gente religiosa y tiene cierta connotación antigua, pero es un término teológico importante. La palabra hebrea es abon y lleva la idea de distorsionar o torcer algo, sacándolo de su forma original. El pecado tiene un efecto expansivo en las familias. La propensión a favorecer un pecado en particular puede pasar de padre a hijo genéticamente. Un día de la ciencia tal vez demuestre o descarte esta noción. Sin embargo, sabemos con certeza que los pecados pasan de una generación a la siguiente, por el ejemplo. La evidencia de esto surge claramente en los libros históricos. Después de que David y Salomón gobernaron el Reino Unido de Israel, el hijo de Salomón, Roboam, ascendió al trono. Debido a su insensatez, el reino se dividió, con las 10 tribus del norte poniéndose del lado de un ex general, Jeroboam. Este gobernante perverso fue culpable de 3 tipos de iniquidad: rebelión, idolatría y sensualidad. No menos de 14 veces los libros históricos de la Biblia dicen que un gobernante del norte, después de él, fue culpable de los pecados de Jeroboam. En Génesis 12, Abraham y Sara se hallaron viviendo bajo la autoridad de un rey pagano. Este rey vio que Sara era una mujer hermosa y la deseó. Así que le preguntó a Abraham qué relación tenía con ella. Abraham sabía que si el rey deseaba a Sara lo suficiente, podría matarlo. Para salvar su pellejo, le dijo al rey: «Es mi hermana». Mintió. Más tarde, en Génesis 20, Abraham se halló en una situación similar y le mintió a otro rey diciendo: «Es mi hermana». Siempre que Abraham se sintió amenazado, mintió. Abraham y Sara tuvieron un hijo al que llamaron Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era como Sara, una mujer hermosa. En Génesis 26, Isaac se estableció en un territorio gobernado por un rey pagano, que notó la belleza de Rebeca. Cuando le preguntó al respecto, Isaac dijo: «Lo adivinaste, es mi hermana». Isaac y Rebeca más adelante tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. La historia de Jacob es la historia de un engañador. Engañó a su hermano, engañó a su padre, con la ayuda de su madre, y engañó a su tío. Tuvo 12 hijos, todos mentirosos, tal como su papá, excepto por José.
Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus hijos. Cada generación pasó a la siguiente el pecado de mentir. Apuesto, si usted ha examinado su propia herencia, que también verá un patrón. Padres adictos producen hijos adictos. Padres brutales crían hijos e hijas brutales. Engañadores engendran engañadores. Yo puedo rastrear la impaciencia por el árbol genealógico de mi familia. Cintia puede rastrear la cólera por el de ella. Recuerdo haber estudiado este asunto con Cintia cuando nuestros hijos eran pequeños, sentados a una mesa hasta altas horas de la noche. Por último le dije, tenemos alguna tendencia que hemos arrastrado por mucho tiempo y que necesitamos romper. Deben acabarse con nosotros y debemos evitar que echen raíces en nuestros hijos. Ese es el reto que les presento. Examine la historia de su propia familia y busque tendencias dañinas que le afectaron. Decida hoy mismo impedir que se conviertan en un problema para sus hijos. Este examen le dará la noción, la sabiduría y la compasión que necesita para rescatar a sus hijos de los pecados que han sido una plaga para usted y sus padres y los de ellos. ¿Cómo aplicar la vara en forma responsable? Su primera herramienta es el conocimiento. Una segunda herramienta es la vara. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Se me considerará políticamente incorrecto en mi estilo, y sé que muchos expertos contemporáneos no aplaudirán mi posición en cuanto al castigo corporal, pero debo afirmarme en la autoridad de las Escrituras. Este proverbio y muchos otros parecidos son demasiado sencillos como para ignorarlos y demasiado claros como para confundir. Estos versículos los han usado mal personas en ambos lados de la cuestión. Pero eso no invalida el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de discernir su significado y aplicar los principios en forma razonable y fiel. Esa será mi tarea en este capítulo. En el capítulo previo igualé la vara a cualquier forma de corrección física, tal como tiempos de quedarse quietos, no permitirles salir, quitarles privilegios u objetos de su propiedad, permitir que las consecuencias sigan su curso. En este capítulo quiero concentrarme en la vara, en su sentido más literal, castigo corporal. De la vara, como de cualquier otra medida paternal, se puede hacer mal uso o usarla demasiado. También la he visto aplicada en forma errónea, más a menudo de lo que quisiera pensar. Así que entiendo por qué muchos se oponen a una zurra como forma de disciplina. Con todo, la Biblia es clara y en mi experiencia, una zurra es efectiva cuando se la aplica con pautas estrictas y apropiadas. Sea fiel y consistente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13:24. Esa es una declaración severa, pero resulta verdad cuando oigo a adultos decirme: yo no estaba muy seguro de que me querían porque mis padres rara vez obligaban a que se cumplan las reglas. Un buen amigo mío, el finado Billy Houghton, se hallaba en el proceso de criar a 4 hijas cuando me dijo: ¿sabes, Chu? He aprendido que los hijos pueden perdonarte casi cualquier cosa, excepto que no los disciplines. Esta clase de descuido los acosa el resto de sus vidas. Billy tenía razón. Por otro lado, la segunda parte de este versículo dice: mas el que lo ama
desde temprano lo corrige. La versión popular expresa bien el espíritu de esta afirmación. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Proverbios 13:24. Una hija se siente querida cuando su padre o madre toman tiempo para corregirla. La niña que siente los brazos de su padre o madre abrazándola con un dedo apuntando a su pecho, se siente segura. Los hijos necesitan oírles a los padres decir: no te vas a escapar con esto, y ver que ese mensaje es reforzado con consecuencias. En ausencia de eso, se siente a la deriva, sin rumbo y conectados con nada y a nadie. Manténgase libre del abuso. Quiero ser claro de manera especial en cuanto a este tema. Una línea distintiva separa el abuso y la disciplina física. Debemos saber dónde está esta línea y tener todo cuidado para no cruzarla bajo ninguna circunstancia. Estas son 5 distinciones vitales. 1. El abuso es cruel, la disciplina es correctiva. Aplicar castigo de cualquier clase sin un objetivo claro es cruel. 2 preguntas deben acompañar cualquier medida correctiva. ¿Qué estoy tratando de enseñar? ¿Y qué aprendió mi hijo o hija? 2. El abuso es injusto. La disciplina es justa. Los hijos casi siempre sienten que el castigo es injusto, pero 2 factores hacen justo al castigo. Primero, el límite y las consecuencias se explicaron con claridad de antemano. Y segundo, al hijo o hija se le advirtió siempre que fue posible. 3. El abuso es extremo, demasiado largo, demasiado severo. La disciplina es medida, razonable. Con claridad, esto es asunto subjetivo, así que la responsabilidad es la clave. El acuerdo entre padres ayudará, así como la opinión de algún amigo de confianza, otro padre o algún profesional. 4. El abuso deja marcas. La disciplina no hace daño. Los moretones están fuera de límites. Cualquier cosa que deja cualquier clase de marcas ha ido demasiado lejos. No es necesario exagerar al aplicar una zurra para que sea efectiva. Tenga cuidado aquí, refrene su ira. 5. El abuso daña la valía propia. La disciplina afirma la valía propia. El niño o niña no se sentirá bien de manera especial después de una zurra. Sin embargo, debe sentir que la cuestión ha quedado resuelta por completo. El abuso hace que el niño o niña se sienta como si usted fuera su enemigo o que no lo quiere o le molesta su presencia. Es más, el abuso envía el mensaje de que el niño o niña es indigno y por consiguiente merece que se le haga daño. La disciplina le dice al niño o niña: esto es necesario porque te quiero y creo en ti. Nunca castigue la irresponsabilidad infantil. El doctor James Dobson hace la distinción entre irresponsabilidad infantil y desplante voluntario. Hay un mundo de diferencia entre las dos cosas. Entender la distinción será útil para saber cómo interpretar el significado de una conducta y cómo responder a ella de modo apropiado. Permítame explicarlo. Supongamos que el pequeño David está actuando a tontas y a locas en la sala
y se cae contra una mesa, rompiendo varias tazas costosas de porcelana y otros artículos. O supóngase que Ashley pierde su bicicleta o deja la cafetera de mamá bajo la lluvia. Tal vez Brock, de 4 años, trata de alcanzar algo del plato de su hermano y tropieza con un codo un vaso de leche, bautizando al nene y haciendo un soberano desastre en el piso. Por frustrante que son estos sucesos, representan actos de irresponsabilidad infantil y tienen escaso significado en el esquema a largo plazo de las cosas. Como todos sabemos, los niños regularmente riegan cosas, pierden cosas, rompen cosas, se olvidan de las cosas y arruinan las cosas. Así es como están hechos los chiquillos. Estas conductas representan el mecanismo por el que los niños están protegidos de los cuidados y cargas de los adultos. Cuando los accidentes suceden, paciencia y tolerancia están en orden del día. Si la necedad fue particularmente pronunciada para la edad y madurez del individuo, mamá o papá tal vez quieran pedirle al pequeño su ayuda para limpiar o que pague por la pérdida. De otra manera, pienso que se debe ignorar el suceso. Viene con el territorio, como dicen. Nunca jamás castigue a un niño por su inmadurez. Ese es el lugar para la instrucción. El hecho de que un niño riegue un vaso de leche en la mesa nunca exige disciplina, nunca justifica una zurra. Es más, mi hermano, mi hermana y yo derramamos un vaso de leche en la mesa con tanta frecuencia que mi papá pensaba que ninguna comida estaba completa sin tener leche sobre sus piernas. Así que ocasionalmente él derramaba su vaso sobre nosotros. Quebrante la voluntad, no el espíritu. Con la enseñanza tratamos la irresponsabilidad. La rebelión la tratamos con castigo. La rebelión no es incapacidad de obedecer, es una renuencia determinada a obedecer. Es una decisión deliberada de ignorar la voluntad de la autoridad a favor de la propia. El propósito del castigo es volver a establecer la autoridad al doblegar temporalmente la voluntad del hijo o hija, enseñándole a rendirse cuando se equivoca, para que podamos moldear su voluntad. Queremos que los niños tengan voluntades fuertes, que les impidan convertirse en mequetrefes o maleables. Sin embargo, sus voluntades deben reconocer los límites legítimos. Nuestra meta no es doblegar el espíritu del niño. Nunca queremos que la luz se apague de los ojos del niño. Un niño sin esperanza no tiene nada de voluntad. Ha abandonado la posibilidad de complacer a mamá y papá, saber cómo lograr éxito o sentirse valorado y querido. Un espíritu quebrantado es el resultado final de un padre exasperando al hijo o hija en forma constante. Nunca vaya allá. ¿Cómo aplicar la vara con sabiduría? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Proverbios 23:13 y 14. La vara es una herramienta como cualquier otra. Tiene una aplicación apropiada y requiere destreza. Desdichadamente, aplicar una zurra se ha convertido en tabú en nuestra sociedad y hasta cierto punto entiendo el porqué.
Demasiados padres la usan en forma exagerada o equivocada, e incluso algunos padres bien intencionados. El castigo corporal se debe usar solo para corregir la rebelión y refrenar la desobediencia directa. Es más, aplicar una zurra no es meramente golpear. Demasiado a menudo veo a una mamá o a un papá inclinarse y decir con voz severa: «Te dije que no hicieras eso». ¡Pum! El golpe no viene como una lección, sino como un signo de puntuación. Es impulsivo, rudo, sin propósito, a menudo brutal, y solo enseña al niño o niña a temerle al padre o madre. Si su hijo empieza a encogerse cuando usted asume su tono de advertencia, la aplicación de zurras ha dañado las relaciones. La vara es una herramienta que tiene un propósito específico y requiere técnica apropiada. Cuando empecé a estudiar la vara en las escrituras, me sonaba terriblemente dura, así que pensé que un rápido vistazo al hebreo aliviaría mi incomodidad. No fue así. La palabra a menudo se traduce garrote, lo que no ayudó gran cosa. En realidad, una vara puede ser una vara de madera, de grosor y largo variado. En la Biblia más a menudo se refiere al bordón del pastor o al cetro real. En este contexto, vara señala un instrumento neutral en manos de la autoridad. Hablando en forma práctica, es algo separado y distinto de su persona. Es un implemento, no su mano, y con toda certeza, no su puño. El uso de un implemento produce una distinción importante en la mente del niño, que asocia el dolor con la vara y menos con usted, el padre o madre. Hay gran valor en eso. Es algo que es razonablemente pequeño y no causará ni siquiera daño temporal. No me inclino por una vara arrancada de un árbol porque puede cortar. Tampoco usaría una cuchara de madera como algunos de mis parientes más viejos recuerdan, porque puede dejar marcas con facilidad. Cuando nuestros hijos eran pequeños, teníamos una raqueta de pelota de caucho. Es una raqueta pequeña de madera con una pelotita sujeta a un elástico largo. Le quitábamos la pelota y el elástico y usábamos esa raqueta ligera como implemento. Yo solía ser un confirmado raquetista de mano, pero pronto descubrí que los psicólogos tenían razón. Una ocasión apliqué una zurra a una de mis hijas, usando el método que describiré a continuación, y la mandé a la cama. Le di el beso de las buenas noches, apagué la luz y cerré la puerta. Después de como 5 minutos, la oí llorando. «Papá, ven». Corrí a su cuarto para ver qué sucedía. Encendí la luz y la vi señalando la raqueta. «Saca esa cosa de aquí». Ella me quería a mí, pero no quería nada que ver con la raqueta. Ella asociaba el dolor con el implemento, tal como debía ser. Ahora bien, los niños tienen una región especialmente hecha para la raqueta. No la parte más baja de las piernas ni la espalda. La parte carnosa en las asentaderas es el blanco. Nunca golpeé a un niño en algún otro sitio, por ninguna razón. Una cachetada en la cara es humillante y desmoralizante, y todo lo que logrará es enfurecer al niño y por buena razón. Así es como se produce distancia y se lo deja con un resentimiento hondo que puede durar por años. Es más, nunca disciplina en público por las mismas razones. Estos son los pasos que recomiendo cuando se aplica el castigo corporal.
Explique la ofensa. Cuando usted esté calmado, lleva al niño aparte y en privado. Explíquele por qué él debe recibir una zurra. Su tono debe ser gentil y amable, expresando genuino dolor por lo que usted debe hacer. Recuérdele cuando usted estableció el límite y cuáles serían las consecuencias. ¿Recuerdas cuando te dije, no te metas a la piscina si yo no estoy cerca? Sí. ¿Qué dije que te sucedería? Que me ganaría una zurra. Lo lamento, pero no me dejas otra alternativa. ¿Lo comprendes? Fije el tiempo. Siempre que sea posible, la azotaina debe tener lugar de inmediato. Si usted no está en un lugar en donde pueda hacerlo en privado, dígale al niño o niña cuándo tendrá lugar. Tan pronto como lleguemos a casa, quiero que vayas directo a tu cuarto. Yo estaré justo detrás de ti. Aplique la vara. Una azotaina en las nalgas debe doler, y mucho, pero sin causar daño. Aparte de ponerse sonrosadas, no deben quedar marcas, ni líneas ni moretones. Y la zurra debe durar un poco más de lo que el niño o niña espera. Un golpe duro no es suficiente. Recuerde, esto debe ser un suceso raro y memorable en la vida del niño. Afirme al niño. Cuando haya terminado de aplicar el castigo, deje la raqueta a un lado y siéntese junto al niño. Él se volverá a usted buscando consuelo. Permita que el llanto continúe mientras el niño quiera, mientras que usted continúa ofreciéndole consuelo en silencio en forma de abrazos y caricias. A veces, él hará su pequeño teatro para hacer que usted se sienta culpable. No reaccione. Simplemente quédese sentado hasta que el llanto del niño empieza a ceder. Entonces, dígale cuánto lo quiere. Afirme su valía. Eres una hija maravillosa. Te quiero mucho. Me alegro de que seas mi hijo. Por eso no puedo hacerme el ciego a tu desobediencia. Eres el mejor hijo del mundo. Te quiero. Evite volver a la ofensa. No insista en que el niño pida disculpas. Él o ella ha pagado la pena por el mal que hizo, así que el perdón no es el asunto. Sin embargo, si el niño ofrece una disculpa, acéptela de inmediato y con gracia. Deje todo el sermoneo a su pastor. Cierre el asunto. Afirme su confianza en que el niño lo hará mejor la próxima ocasión y luego estimule lo que sea que viene luego. Si usted está a punto de empezar o preparar la cena, pregúntele si quisiera ayudarle. Ofrézcale leer un cuento más tarde. El punto es comunicarle que la relación está segura y que el asunto queda cerrado. Es tiempo de avanzar sin ningún resentimiento que se queda. Déjelo detrás y nunca más vuelva a mencionar el incidente. Nunca. Cuando el niño llega a los 11 o 12 años, es preciso dejar las zurras como instrumento de instrucción. En forma ideal, otras formas de castigo poco a poco las desplazarán. Así que usted hallará que no necesita aplicar zurras a esa edad. Además, cuando los niños llegan a la adolescencia, una zurra les parece degradante y ridícula. Usted ganará mucho más tratándolos como adultos. 4 pautas generales para la disciplina. Permítame concluir este capítulo con 4 pautas que tener en mente al disciplinar con fidelidad a su hijo. Estas se aplican a las zurras, pero son apropiadas para toda forma de disciplina. 1. Empiece temprano.
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Un domingo, después de que prediqué un mensaje sobre la disciplina y la necesidad de empezar temprano, un caballero me dijo: tengo 3 hijos y 2 de ellos están en la cárcel. Nunca en mi vida oí algo como esto. Gracias por decir las cosas tal como son. Quisiera haberlo sabido. Yo en lo personal nunca recibí esta clase de disciplina de mis padres. A él lo habían golpeado, pero nunca disciplinado. Él no supo cómo detener la inclinación de sus hijos al mal cuando eran pequeños. Le insto, empiece temprano. 2. Manténgase en equilibrio. Asegúrese de balancear la vara con la reprensión. Es más, póngale a la vara abundante reprensión verbal como prefacio. No se apresure a echar mano de la raqueta. Esto exige mucho tiempo y paciencia, empezando con el conocimiento del niño en quien usted está procurando hacer una inversión consistente. Si usted busca un atajo en el proceso y aplica la vara con demasiada rapidez, estimulará la rebelión en sus hijos, en lugar de alejarla de ellos. 3. Sea consistente. Establezca con claridad los límites y asegúrese de que sus hijos entiendan las reglas. Cerciórese de que todas las reglas son consistentes con todos los hermanos y hermanas, dando lugar a las diferencias en edad, y aplique la disciplina con fidelidad. Lo que estuvo mal y mereció una zurra ayer, tiene que ser considerado mal hoy y el castigo debe seguir. Aunque usted esté cansado e incluso aunque haya lidiado con la misma desobediencia varias veces ese mismo día. 4. Manténgase razonable. Esto podría llevar un capítulo por sí solo. Mantenga sus expectaciones en cuanto al niño apropiadas para la edad del niño o niña y ajuste el castigo en forma apropiada. Como una sabia abuela aconsejaba a su hija sobre la crianza de los hijos. Trata de no verlo todo. Mantenga la calma. La cólera no solo que asusta a los niños, sino que también les tapa los oídos. Ellos no pueden oír más allá de sus emociones. Así que si quiere que ellos oigan, hable con tranquilidad y actúe con calma. Nuestra meta última, al refrenar la conducta voluntariosa, desafiante, es enseñar a nuestros hijos dominio propio. Todos luchamos con el deseo de hacer lo nuestro y seguir cualquier impulso que complazca al ego. La madurez es en parte la capacidad de controlar los propios impulsos de uno. Cuando un niño tiene una medida adecuada de dominio propio, está listo para recibir instrucción, más libertad y mayores privilegios. A menos de que se haya alcanzado este primer nivel de madurez, muy poco más que tengamos que enseñar tendrá algún efecto. El dominio propio prepara al niño o niña para recibir el siguiente don que usted tenga para ofrecerle. El don de la valía propia.